Jornada 13ª. El jefe de los gitanos me hizo traer un suculento almuerzo y me dijo: «Señor caballero, los enemigos se aproximan, es decir, los guardas de la aduana. Justo es que les cedamos el campo de batalla. Aquí encontrarán los bultos que les están destinados. Los demás han sido escondidos. Almorzad tranquilo y después partiremos». Como se veía ya a los guardas del otro lado del valle, almorcé a prisa, mientras el grueso de la banda tomaba la delantera. Erramos de montaña en montaña, hundiéndonos cada vez más en los desiertos de Sierra Morena. Por último nos detuvimos en un valle hondo donde nos esperaban ya y donde habían preparado nuestra cena. Cuando la hubimos acabado, rogué al jefe que continuara la historia, lo que así hizo. Continuación de la historia de Pandesona. Me habéis dejado escuchando con atención el admirable relato de Giulio Romati, y aquí poco más o menos cómo prosiguió. Continuación de la historia de Romati. El bien conocido carácter de Soto me hizo asignar absoluta confianza a sus garantías. Volví muy satisfecho a mi albergue e hice buscar a varios arrieros. Se ofrecieron muchos, porque los bandidos no les hacían el menor daño, ni a ellos ni a sus mulas. Escogí al hombre entre los arrieros que gozaba de mejor reputación. Alquilé una mula para mí, otra para mi servidor y 2 para mi equipaje. El jefe de los arrieros tenía también su mula y 2 lacayos nos seguían a pie. Partí al día siguiente a la alborada y no bien estuve en camino comprobé que algunos miembros de la banda de Soto nos seguían a distancia, alternándose de tiempo en tiempo. Comprenderéis que de esta manera nada malo podía sucederme. Durante el viaje, muy agradable, mi salud se vigorizaba de día en día. Estaba ya cerca de Nápoles cuando tuve la idea de hacer un rodeo para pasar por Salerno. Curiosidad muy natural. Estaba interesado en la historia del renacimiento de las artes, cuya cuna en Italia había sido la escuela de Salerno. En fin, no sé qué fatalidad me arrastró a ese funesto viaje. Abandoné el gran camino de Montebrugio y, conducido por mi guía, me hundí en la comarca más salvaje que imaginarse pueda. A mediodía llegamos a una morada en ruinas que el guía me aseguró ser una venta y que dejó de parecerme tal por la acogida que me hizo el huésped. Lejos de ofrecerme algunas provisiones, me pidió como gran favor que le cediera parte de las mías, y yo traía en efecto algunos fiambres que compartí con él, con mi guía y mi lacayo, porque los arrieros habían permanecido en Montebrugio. Abandoné ese mal albergue hacia las 2 de la tarde, y poco después descubrí un castillo muy vasto situado en lo alto de la montaña. Pregunté a mi guía cómo se llamaba ese lugar y si estaba habitado. Me respondió que en la comarca lo llamaban sencillamente Il Monte o bien Il Castello, que el castillo estaba completamente desierto y en ruinas, pero que en su interior habían construido una capilla con algunas celdas, donde los franciscanos de Salerno mantenían habitualmente 5 o 6 religiosos. Agregó candorosamente: se han inventado muchas historias acerca de ese castillo, pero no puedo contaros ninguna porque no bien empiezan a hablar de él, huyo de la cocina y me voy a casa de mi cuñada la Pepa, donde encuentro siempre algún franciscano que me da su escapulario para que lo bese. Pregunté al muchacho si pasaríamos cerca del castillo. Me respondió que pasaríamos por las inmediaciones de la montaña sobre la cual estaba construido. Entretanto, el cielo se cargó de nubes. Hacia el atardecer una espantosa tormenta cayó sobre nuestras cabezas. Estábamos en la cuesta de una montaña que no ofrecía el menor resguardo. El guía dijo que conocía una caverna donde podríamos refugiarnos, pero que el camino de acceso era difícil. Me aventuré. Apenas comenzamos a andar entre los peñascos, una centella cayó cerca de nosotros. Mi mula se hincó sobre las patas delanteras y yo rodé desde la altura de varias toesas. Me aferré a un árbol y cuando sentí que estaba salvado llamé a mis compañeros de viaje. Ninguno me respondió. Los relámpagos se sucedían con tanta rapidez que a su luz pude distinguir los objetos que me rodeaban y cambiar de lugar con alguna seguridad.
Avancé aferrándome a las ramas de los árboles y por fin llegué a una pequeña caverna que, como no conducía a ningún camino transitado, tenía que ser por la fuerza aquella a donde el guía quería llevarme. Los chaparrones, las ráfagas, los relámpagos se sucedían sin interrupción. Temblaba yo dentro de mis ropas empapadas y tuve que permanecer varias horas en tan enojosa situación. De pronto creo entrever luces errantes en el valle. Oigo voces. Llamo, me responden. Muy pronto veo llegar a un joven de buen aspecto seguido por algunos criados que llevaban hachones encendidos y paquetes de ropa. El joven, saludándome respetuosamente, me dijo: «Señor Romati, venimos de parte de la señora princesa de Monte Salerno. El guía que tomasteis en Monte Brucho nos ha dicho que os habéis extraviado en estas montañas y venimos a buscaros por orden de la princesa. Vestíos con estas ropas y seguidnos». «¿Cómo?», le respondí. «¿Queréis conducirme a ese castillo inhabitado que está en lo alto de la montaña?». «En modo alguno», respondió el joven. «Veréis un soberbio palacio y solo estamos a 200 pasos de él». Imaginé en efecto que alguna princesa del lugar vivía en los alrededores. Me vestí y seguí al joven. Muy pronto nos encontramos frente a un portal de mármol negro y como los hachones no iluminaban el resto del edificio, no pude saber cómo era este. Entramos. El joven me abandonó al pie de la escalera. No bien hube subido hasta el primer tramo, me salió al paso una dama de belleza poco común. «Señor Romati», me dijo, «la señora princesa de Monte Salerno me ha encargado que os haga ver las bellezas de su morada». Le respondí que a juzgar por sus damas de honor, uno se formaba una alta idea de la princesa. En efecto, la dama que debía conducirme era, como ya lo dije, de una belleza perfecta y de un aspecto tan arrogante que al principio la tomé por la princesa misma. Estaba vestida como los personajes de los retratos de familia pintados en el siglo pasado. Imaginé que las damas de Nápoles usaban nuevamente estas antiguas modas. Entramos primero a una sala donde todo era de plata maciza. Las baldosas del pavimento eran de plata, algunas mate, otras lustrosas. La tapicería, también de plata maciza, imitaba un damasco, cuyo fondo era lustroso y de plata, color mate, el follaje. El techo estaba cincelado como los artesonados de los castillos antiguos. Los zócalos, los bordes de la tapicería, las arañas, los cuadros, las mesas, todo era de un admirable trabajo de orfebrería. «Señor Romati», me dijo la presunta dama de honor de la princesa, «no vale la pena que os detengáis a contemplar ese aposento. No es sino la antecámara donde aguardan los lacayos de la señora princesa». Nada respondí y entramos a un aposento poco más o menos semejante, solo que aquí todo era de oro cincelado, con ese oro lleno de matices que estuvo de moda hace 50 años. «Este aposento», me dijo la dama, «es la antecámara donde aguardan los caballeros de honor, el mayordomo y los demás criados de la casa. En los demás departamentos de la princesa no veréis plata ni oro, solo le place la simplicidad. Podéis juzgar por este comedor». Abrí una puerta lateral y entramos a una sala cuyas paredes estaban revestidas de mármol de color. Tenían por friso un magnífico bajorrelieve de mármol blanco. Veíanse también magníficos aparadores cubiertos de vasos de cristal de roca y de tazas y platos de la más hermosa porcelana de la India. Después volvimos a la antecámara de los criados y de allí pasamos a la sala. «Ahora sí, os permito que admiréis este aposento», dijo la dama. Lo admiré, indudablemente. Mi primer asombro fue motivado por el pavimento. Era de lapislázuli incrustado de piedras duras que formaban un mosaico florentino, uno de esos mosaicos que adornan las mesas y que significan años de trabajo. El dibujo tenía una intención general y formaba un conjunto regularísimo, pero cuando se examinaban sus diversas partes se veía que los variadísimos detalles no disminuían en nada el efecto que producía la simetría.
Aunque el dibujo fuera siempre el mismo, ofrecía aquí muchísimas flores admirablemente matizadas, allá conchillas soberbiamente esmaltadas, más lejos mariposas, más lejos aún picaflores. En suma, las más hermosas piedras del mundo estaban empleadas en imitar lo que hay de más hermoso en la naturaleza. El centro de ese magnífico pavimento representaba un cofre compuesto por piedras de color y rodeado por hileras de gruesas perlas. Todo surgía en relieve y tan real como en los mosaicos florentinos. «Señor Romati», me dijo la dama, «si contempláis tan largamente no cabremos jamás». Levanté los ojos y los detuve en un cuadro de Rafael, que parecía representar el original de su escuela de Atenas, pero de un colorido más bello porque estaba pintado al óleo. Después observé un Hércules a los pies de Onfalia. La figura del Hércules era de Miguel Ángel, y en la figura de la mujer se reconocía el pincel de Guido. En resumen, cada uno de aquellos cuadros era más perfecto de todo lo que yo había visto hasta entonces. Las paredes, tapizadas de terciopelo verde liso, hacían resaltar las pinturas. A los lados de cada puerta se veían estatuas de tamaño un poco menor que el natural. Había 4. Una de ellas era el célebre Amor de Fidias, cuyo sacrificio exigió Friné. La segunda, el Fauno, del mismo artista. La tercera, la auténtica Venus de Praxíteles. La cuarta, un Antínoo de gran belleza. Había también grupos escultóricos en cada ventana. Alrededor del salón se veían cómodas con los cajones abiertos. No estaban adornadas por bronces, sino por los más bellos trabajos de orfebrería que sirven para engarzar camafeos, como solo se encuentran en los gabinetes de los reyes. En los cajones había series de medallas de oro admirablemente cinceladas. Después de cenar, me dijo la dama, la princesa pasa largas horas en esta sala. El examen de su colección de medallas motiva conversaciones tan instructivas como interesantes. Pero aún tenéis muchas cosas que ver. Seguidme. Entonces entramos en el aposento de la princesa. Tenía 4 alcobas y otros tantos lechos de un tamaño extraordinario. No se veían zócalos, ni tapicerías, ni cielos rasos. Todo estaba cubierto de muselinas de la India drapeadas con un gusto maravilloso, bordadas con arte sorprendente y de una textura cuya levedad hacía pensar en una niebla que Arácnida misma hubiese encontrado el medio de encerrar en tan precioso bordado. ¿Por qué 4 lechos?, pregunté a la dama. Cuando el que se ocupa está demasiado caliente y no se puede dormir en él, se pasa a otro más fresco, me respondió. Pero, agregué, ¿por qué lechos tan grandes? A veces, dijo la dama, cuando la princesa quiere conversar antes de dormirse, admite en ellos a sus doncellas, pero pasemos al cuarto de baño. Era una rotonda cubierta de nácar con filetes de burgado. En vez de colgaduras, las paredes estaban revestidas por una red de perlas, todas del mismo tamaño y del mismo oriente. El techo era de cristal, y a través del cristal se veían nadar peces dorados de la China. Hacía las veces de bañera una fuente circular cuyo grueso borde estaba guarnecido de musgo artificial, sobre el cual habían ordenado las más hermosas conchillas del mar de las Indias. Entonces, ya sin poder contener mi admiración, exclamé: «Ah, señora, el paraíso no es una morada más bella que esta». «¿El paraíso?», replicó la dama con acento extraviado y desesperado. «¿No ha hablado acaso del paraíso? Señor Romati, os lo ruego, no os expreséis de esta manera. Os lo ruego seriamente. Seguidme». Pasamos entonces a una pajarera colmada de todos los pájaros del trópico y de todos los amables cantores de nuestros climas. Allí encontramos una mesa servida para mí solamente. «Ah, señora», dije a la hermosa dama, «¿cómo pensar en comer en una morada tan divina? Veo que no queréis sentaros a la mesa y yo no me decido a ello, a menos que me habléis de la princesa que posee tantas maravillas». La dama sonrió afablemente y me sirvió. Sentóse a la mesa y comenzó en los siguientes términos: «Soy hija del último príncipe del monte Salerno.
¿Quién? ¿Vos, señora? Quería decir la princesa del Monte Salerno, pero no me interrumpáis. Historia de la princesa de Salerno. El príncipe de Monte Salerno, que descendía de los antiguos duques de Salerno, era grande de España, condestable, gran almirante, gran escudero, gran maestre y montero mayor. En fin, reunía en su persona todos los grandes títulos del reino de Nápoles. Aunque él mismo estuviera al servicio del rey, en su casa había una guarda de caballeros, entre los cuales también figuraban muchos con grandes títulos, entre ellos el marqués de Espinaverde, primer gentilhombre del príncipe y merecedor de toda su confianza, que compartía sin embargo con su mujer la marquesa de Espinaverde, primera azafata de la princesa. Tenía yo 10 años. Quería decir que la hija única del príncipe de Monte Salerno tenía 10 años, cuando murió su madre. En esta época los Espinaverde abandonaron la casa del príncipe, el marido, para administrar todos sus feudos, la mujer para cuidar de mi educación. Dejaron en Nápoles a su hija mayor llamada Laura, que llevó junto al príncipe una existencia un poco equívoca. Su madre y la joven princesa fueron a residir a Monte Salerno. Se ocupaban poco de la educación del Frida, pero mucho de la de aquellos que la rodeaban. Le enseñaban a satisfacer el menor de mis deseos. ¿De vuestros deseos?, dije a la dama. Os había rogado no interrumpirme, replicó ella con cierto fastidio, después de lo cual prosiguió en estos términos. Yo me complacía en poner a prueba la sumisión de mis servidoras. Dábales órdenes contradictorias que no podían cumplir sino imperfectamente, y las castigaba pellizcándolas o clavándoles alfileres en los brazos y muslos. Abandonaron mi servicio. La Espinaverde me procuró otras que me abandonaron también. Entretanto mi padre enfermó y nos fuimos a Nápoles. Yo lo veía poco, pero la Espinaverde no se apartaba un momento de su lado. Al fin murió, dejando un testamento en el cual nombraba a Espinaverde único tutor de su hija y administrador de sus feudos y otros bienes. Los funerales duraron varias semanas, después de las cuales volvimos a Monte Salerno, donde comencé nuevamente a pellizcar a mis criadas. 4 años transcurrieron mientras yo me entregaba a esas inocentes ocupaciones, que me eran tanto más dulces cuanto que la Espinaverde me aseguraba diariamente que yo tenía razón y que aquellos que no me obedecían enseguida, o lo bastante bien, merecían toda suerte de castigos. Una vez, sin embargo, todas mis criadas me dejaron, una detrás de la otra, y me vi reducida por la noche a desnudarme por mi cuenta. Lloré de rabia y corrí a casa de la Espinaverde, quien me dijo: «Querida y dulce princesa, secad vuestros bellos ojos. Esta noche os desnudaré yo misma, y mañana os procuraré 6 criadas, de las cuales quedaréis seguramente contenta». Al día siguiente, al despertar, la Espinaverde me presentó 6 muchachas muy hermosas, cuya vista me causó una especie de emoción. Ellas mismas parecían emocionadas. Fui la primera en sosegarme. Salté de mi lecho en camisón. Las besé una tras otra y les aseguré que nunca serían reprendidas ni pellizcadas. En efecto, ya cometieran alguna torpeza mientras me vestían, ya osaran contrariarme, yo no me enojaba jamás. «Pero señora», dije a la princesa, «esas muchachas eran quizá muchachos disfrazados». La princesa, con gran dignidad, me dijo: «Señor Romati, os había rogado no interrumpirme». Después, retomando el hilo de su discurso: «El día en que cumplí 16 años me anunciaron a unos visitantes ilustres. Eran el secretario de Estado, el embajador de España y el duque de Guadarrama. Este venía a pedirme en matrimonio. Los otros 2 los acompañaban para apoyar su pedido. El joven duque tenía el rostro más agradable que imaginarse pueda, y no niego que hizo en mí alguna impresión. Por la tarde propusieron dar un paseo por el parque. Apenas habíamos dado algunos pasos cuando un toro furioso surgió de un grupo de árboles y vino a precipitarse sobre nosotros. El duque corrió a su encuentro.
con el manto en una mano y la espada en la otra. El toro se detuvo un instante, se lanzó sobre el duque, se arrojó él mismo sobre la espada de éste y cayó a sus pies. Creí deber mi vida al valor y a la pericia del duque, pero al día siguiente supe que el toro había sido apostado adrede por el escudero del duque y que su amo había preparado la ocasión de brindarme un homenaje a la manera de su país. Entonces, lejos de aplaudir y agradecer su hazaña, no pude perdonarle el temor que me había inspirado y me negué a casarme con él. La Espinaverde quedó satisfecha de mi negativa. Aprovechó la ocasión para instruirme de todas mis ventajas y señalar hasta qué punto perdería yo cambiando de estado y dándome un dueño y señor. Algún tiempo después, el mismo secretario de Estado vino a verme, acompañado esta vez por otro embajador y por el príncipe reinante de Nudelhasberg. Este soberano, un hombre alto, gordo, rubio, blanco, descolorido, quería conversar conmigo de los mayorazgos que poseía en sus estados hereditarios. Hablaba italiano con acento tirolés. Me puse a hablar como él y mientras lo imitaba le aseguré que su presencia era muy necesaria en los mayorazgos de sus estados hereditarios. Se fue un poco amoscado. La Espinaverde me comió a besos y para retenerme, más seguramente en Monte Salerno, hizo llevar a cabo en el palacio todas las bellezas que acabáis de admirar. «Ah», exclamé, «pues lo ha logrado. Este hermoso lugar puede considerarse un paraíso en la tierra». Al oír estas palabras, la princesa se puso de pie con indignación y me dijo: «Romati, os había rogado no emplear nunca esa expresión». Después, lanzando una carcajada convulsa y atroz, repitió una y otra vez: «Sí, el paraíso, el paraíso. Tiene la manía de hablar del paraíso». La escena era penosa. La princesa dejó por fin de reír, me miró con severidad y me ordenó que la siguiera. Entonces abrí una puerta y nos encontramos en bóvedas subterráneas, más allá de las cuales se divisaba como un lago de plata y que efectivamente era de plata líquida. La princesa golpeó las manos y apareció una barca conducida por un enano amarillo. Subimos a la barca y advertí que el enano tenía el rostro de oro, los ojos de diamante y la boca de coral. En suma, era un autómata que mediante pequeños remos hendía la plata viva con mucha habilidad y hacía avanzar la barca. Este cochero de rara especie nos condujo al pie de una roca que abrió y entramos entonces en un subterráneo donde 1000 autómatas nos ofrecieron el espectáculo más singular. Pavos reales desplegaron su cola esmaltada y cubierta de pedrerías. Loros, cuyo plumaje era color esmeralda, volaron sobre nuestras cabezas. Negros de ébano nos presentaron fuentes de oro llenas de cerezas de rubíes y de uvas de zafiros. 1000 otros objetos sorprendentes colmaban aquellas bóvedas maravillosas cuyo límite no alcanzábamos a distinguir. Entonces, no sé por qué, sentí la tentación de repetir la palabra paraíso, para ver el efecto que haría sobre la princesa. Cediendo a esa fatal curiosidad, le dije: «Efectivamente, señora, podría decirse que tenéis aquí el paraíso en la tierra». La princesa, sonriéndome de la manera más agradable del mundo, dijo: «Para que os deis mejor cuenta de los encantos de esta morada, os presentaré a mis 6 criadas». Cogió una llave de oro que colgaba de su cintura y abrió con ella un gran cofre cubierto de terciopelo negro y con guarniciones de plata maciza. Cuando se abrió el cofre, vi salir de él un esqueleto que avanzó hacia mí en forma amenazadora. Saqué mi espada. El esqueleto, arrancándose a sí mismo el brazo izquierdo, lo blandió como un arma y me asaltó enfurecido. Me defendí bastante bien, pero otro esqueleto salió del cofre. Arrancó una costilla al primer esqueleto y me dio con ella un golpe en la cabeza. Lo aferré por la garganta, pero él me rodeó con sus brazos descarnados y quiso hacerme caer. Me libré lo mejor que pude, pero un tercer esqueleto salió del cofre.
y se unió a los 2 primeros. 3 otros aparecieron también. Comprendiendo que no podría luchar en combate tan desigual, me eché a los pies de la princesa y le pedí que me salvara. La princesa ordenó a los esqueletos que volvieran al cofre. Después me dijo: «Romati, acordaos toda vuestra vida de lo que habéis visto aquí». Al mismo tiempo me apretó el brazo y lo sentí quemarse hasta el hueso. Entonces me desvanecí. No sé por cuánto tiempo permanecí en aquel estado. Por fin me desperté y oí que salmodiaban cerca de mí. Abrí los ojos y vi que estaba en medio de vastas ruinas. Quise salir y llegué hasta un patio interior donde distinguí una capilla y monjes que cantaban maitines. Cuando hubo acabado el servicio, el superior me invitó a entrar en su celda. Lo seguí. Después, tratando de juntar energías, le conté lo que me había sucedido. Cuando hube acabado mi relato, el superior me dijo: «Hijo mío, ¿no lleváis ninguna marca en el brazo de donde la princesa os ha aferrado?». Me arremangué y vi efectivamente que tenía el brazo quemado y que la princesa había dejado en él la marca de sus 5 dedos. Entonces el superior abrió un cofre que estaba junto a su lecho y sacó de él un viejo pergamino. «He aquí», me dijo, «la bula de nuestra fundación. Ella podrá esclareceros acerca de lo que habéis visto». Desenrollé el pergamino y leí en él lo que sigue. En el año del señor 1503, 9º año de Federico, rey de Nápoles y de Sicilia, Elfrida de Monte Salerno, llevándole impiedad hasta el exceso, se jactaba ante todos de poseer el verdadero paraíso y de renunciar voluntariamente al que aguardamos en la vida eterna. Pero en la noche del jueves al Viernes Santo, un temblor de tierra arruinó su palacio, cuyas ruinas se han convertido en una morada de Satán, donde el enemigo del género humano ha establecido muchos y muchos demonios que por largo tiempo obsesionaron y obsesionan todavía, mediante 1000 fascinaciones, a quienes se atreven a aproximarse a Monte Salerno, y hasta a los buenos cristianos que habitan en los alrededores. Por eso nosotros, Pío III, servidor de los servidores, autorizamos la fundación de una capilla en el recinto mismo de las ruinas. No recuerdo el resto de la bula. Lo que recuerdo es que el superior me aseguró que las obsesiones se habían vuelto mucho menos frecuentes, pero que sin embargo se repetían algunas veces, y sobre todo en la noche del jueves al Viernes Santo. Al mismo tiempo me aconsejó hacer decir misas por el descanso de la princesa y asistir yo mismo a ellas. Seguí su consejo y después partí para continuar mis viajes. Pero lo que he visto en esa noche fatal me ha dejado una impresión melancólica que nada puede borrar, y por añadidura sufro mucho de mi brazo. Al decir esto, Romati se arremangó y nos mostró su brazo, donde se distinguían la forma de los dedos de la princesa y como marcas de quemaduras. Aquí yo interrumpí al jefe para decirle que había hojeado en la casa del cabalista las relaciones de Apelius, donde había encontrado una historia parecida. «Quizá», replicó el jefe, «quizá Romati haya tomado su historia de ese libro. Quizá la haya inventado. De todos modos, su historia contribuyó mucho a darme afición a los viajes y también me dio la vaga esperanza de encontrar aventuras maravillosas que nunca me salieron al paso. Pero tal es la fuerza de las impresiones que recibimos en la infancia que esa esperanza extravagante perturbó durante mucho tiempo mi cabeza y hasta el día de hoy no me he curado de ella». «Señor Pandesona», dije entonces al jefe de los gitanos, ¿acaso no me hicisteis comprender que desde que habitáis en estas montañas habéis visto cosas que podrían llamarse maravillosas? «Es verdad», me respondió, «he visto cosas que me han recordado la historia de Romati». En ese momento un gitano vino a interrumpirnos. Después que habló en privado con su jefe, éste me dijo: «No conviene quedarse aquí. Mañana muy temprano abandonaremos estos lugares. Nos separaremos para volver a nuestras tiendas». Contrariamente a lo que me sucedió la noche anterior, nadie interrumpió mi sueño.